Hoy, buenas tardes, hoy vamos a arrancar con la clase, pero vamos a arrancar al revés. En un ratito va a estar Juan. Y vamos a arrancar con la parte del proyecto en sí. Vamos a dejar la teoría un ratito para después. ¿Alguien pudo trabajar con el programa? ¿Pudieron bajarlo? ¿Pudieron descargarlo? Bueno, bien. Les voy a compartir ahora. Les voy a compartir una pantalla de la diapositiva con respecto al proyecto, más o menos lo que se pide, y vamos a pasar a ver el programa directamente. No sé si pudieron trabajar con el entorno, algunos, si tuvieron alguna dificultad. Bien. Yo no pude trabajar porque en la clase pasada no estuve. No llegué a tiempo. Bueno, no te hagas problema porque le dimos un pantallazo general inicial. Y ahora de cualquier forma vamos a explicar un poquito de vuelta al entorno, así que si te bajaste el programa lo puedes ir siguiendo, no vas a tener inconveniente. Ah, Era, bueno, dale, genial. sí, era más que nada para si alguno que había visto el programa y tenía alguna duda, alguna consulta para ver un poquito, pero va a salir o va a surgir a medida que vayamos avanzando ahora seguro con el proyectito este. Buenas tardes, Ariel. Yo tengo una consulta. ¿Cómo estás? Yo me bajé el Celio Soft, la versión 5.0. ¿Me sirve Sí, esa? sí, sí, seguramente te va a servir, no cambian mucho, puede cambiar alguna cosa de funcionalidad o de visualización, pero Ok. puede que no cambie. Siempre lo mejor es tener la última, pero si no, seguramente no. Claro, me descargué la última, pero mi notebook no la soporta, entonces busqué la versión anterior y sí, la corre bien. Sí, no creo que te traiga mayores problemas, mucho menos para lo que vamos a hacer, viste, ahora Perfecto. de proyecto. Puede que tenga alguna diferencia en alguna cosa puntual. Ok, listo. Muchas gracias. No, nada. Bien, voy a compartirles la pantalla del proyecto y vamos a ir hablando y viendo en paralelo entre el software de programación, el Celio, en nuestro entorno, y la diapositiva con lo que solicita el proyecto. A ver, un segundito porque necesito que me habiliten para compartir pantalla. ¿Qué tal, Ariel? ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, sí, contame mientras esperamos para que te pueda compartir. Genial. En el chat está mencionando un grupo de WhatsApp. De existir ese grupo de WhatsApp, ¿puede ser que ahí hayan mencionado datos o información, por ejemplo, del Mirá, simulador? desconozco el grupo, sí, yo vi lo mismo, no sé quién armó el grupo y no sé cómo lo están manejando realmente. Eh, Tendrías que preguntarle, no sé quién conoce un grupo, pero yo no estoy enterado de eso. Entendido. Gracias. No, no.
Ahí estamos habilitados. Yo les comparto la pantalla con el PowerPoint del proyecto. Bien, ¿están pudiendo ver la pantalla? Sí, se puede ver. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el proyecto. Juan nos dejó algunas definiciones acá. Y define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Por tanto, el ciclo de vida del proyecto son las distintas fases por las que atraviesa el mismo, desde su inicio hasta su conclusión. El Instituto de Manejo de Proyectos es una organización sin fines de lucro que asocia a empresas e instituciones relacionadas con la gestión de proyectos. ¿A qué viene esto? Bueno, acá tenemos el ciclo de vida de un proyecto, cómo se arranca y las diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida. Y bien, acá nos habla un poco de la simbología que se utiliza para llevar adelante un proyecto, es un poco lo que les hablaba Juan, cuando tenemos símbolos que por ejemplo representan manómetros o sensores de presión o pulsadores. No sé, esto lo pueden ver después en detenimiento, yo se los voy a mencionar así rápidamente, ustedes lo pueden ver y estudiar en las diapositivas, pero no se vuelvan locos si no les queda muy claro, porque a medida que avancemos en el proyecto, va a ser una retroalimentación de ambas cosas, de mirar el proyecto, mirar lo que vamos en las clases y después ver las diapositivas. Y van a ir entendiendo dónde se ubica la simbología, qué tipo de simbología se utiliza, qué relación tiene con el proceso del proyecto, y a poquito se van a ir sumergiendo en este mundo. Así que, les repito, si hay alguna cosa que les parezca rara o que complicada, de cualquier forma pueden preguntar, pero no se vuelvan locos porque lo van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando también. Bueno, acá habla de la simbología, de cómo se codifican los instrumentos. Es importante esta codificación muchas veces para llevar adelante el proyecto, para saber de qué estamos hablando rápidamente. Sensor, pulsador, llaves, instrumentos, distintos tipos de instrumentos, etc. Cada instrumento se indica dentro de un círculo que a su vez tiene modificadores que tienen un significado. Se conformará una identificación o tag que es formada por letras que indican variables y funcionalidad y números correlativos y de eventual indicación de zona o función. Puede haber sufijos y prefijos. También se define la ubicación, campo, tablero, sistema industrial y dónde se procesa, PLC o sistema de control distribuido DCS, a través de símbolos asociados a los círculos. De acuerdo al documento de los alcances de ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros, se detallan a continuación los siguientes documentos involucrados en el proyecto. Tenemos una lista de instrumentos y señales. Este documento debe listar todos los instrumentos y señales cableadas del proyecto. Acá está todo lo que entre y salga del PLC por cableado, que se comunique, sensores, instrumentos, señales, etc., para a la hora de evaluar un proyecto poder tener una mejor aproximación de qué estamos hablando y de qué se trata. Hojas de datos de los instrumentos. Las hojas de datos de los instrumentos se deben confeccionar de acuerdo al estándar ISA 20 de los formularios de especificación de instrumentos. Como soporte de las hojas de datos de las válvulas de control, válvulas de alivio y elementos primarios de medición que lo requieran. Se deben confeccionar y entregar memorias de cálculo que justifiquen los datos incorporados en las respectivas hojas de datos. En estas memorias se debe indicar la aplicación y los estándares aplicados para su realización. Acá tenemos una hoja de datos, por ejemplo, a modo de ejemplo. Bueno,
Y acá empezamos con lo que es el proyecto ya. Nuestro proyecto va a ser un proyecto de control de nivel y presión de un tanque de agua conectado con una bomba o una cañería. Bien. Se desarrollarán las siguientes etapas del ciclo de vida del proyecto. Confección de la ingeniería, memoria descriptiva del proceso. Esta es una de las cosas más importantes que tiene el proyecto, porque habla de cómo debe funcionar nuestro proceso. Esto tiene que estar muy bien descrito y tenemos que seguirlo al pie de la letra para que cuando hagamos las pruebas y llevamos adelante el proceso tengamos la menor cantidad de inconvenientes posibles, lógicamente. Lista de instrumentos y señales, y hoja de datos de instrumentos. Y bueno, después vamos a hacer la programación y la simulación en la plataforma Celio. Acá viene la solicitud. Se solicita automatizar el proceso de manera de controlar la válvula de entrada al tanque BEA001, el nivel del tanque TK001 y el funcionamiento de la bomba B001. Acá ya empezamos a ver que se nombraron los tags y se empezó a tallar a las distintas partes del proceso. Por ejemplo, el tanque, la válvula, se le empiezan a poner tags asociados con el nombre. Por ejemplo, de válvula, BA, válvula entrada de agua, 1 porque es la primera válvula, es la única, el tanque TK001 y la bomba B001. Esas tres cosas ahora sabemos que son importantes. Se verá implementar dos módulos de operación, ambos controlados por PLC, modo manual y modo automático. Bien. Acá empezamos. Se abre el modo manual, perdón, para el modo manual. Se abre y se cierra la válvula BEA001 desde pulsadores ubicados en la puerta del tablero. Y se para y se arranca la bomba B001 desde pulsadores ubicados en el tablero. No sé si todos abrieron el programa de Celio, pero vamos a arrancar haciendo esto. ¿Tiene alguna duda hasta ahora con de qué se va a tratar el proyecto y qué es lo que vamos a hacer? Sí, yo tendría una duda. Contame. Desconozco el motivo de por qué hay un accionamiento desde un tablero para las válvulas. ¿Esto es por algún riesgo acerca del agua? Mirá, este es el modo manual. Siempre en cualquier tablero vos tenés modos automáticos y modos manuales. Se pretende que nuestro sistema, lógicamente, y porque tiene un PLC, funcione de forma automática. Pero en algún momento, por algún motivo, ya sea por mantenimiento, para hacer una prueba de funcionamiento o lo que fuere, necesitamos activar el modo manual. Vamos a tener ese modo paralelo para que si por alguna de estas cuestiones necesitamos abrir la válvula, la podamos abrir por nuestra propia decisión. O encender la bomba, llegado el caso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, lo primero lo que nos dice el proyecto es que vamos a tener un tanque de agua que va a recibir agua de una cañería. Ese tanque, si no tenemos una válvula, ¿qué va a pasar? Se va a llenar y se va a desbordar. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una válvula a la entrada que va a abrir o a cerrar en función de que el tanque esté lleno o vacío. Y a la salida del tanque va a haber una bomba que va a darle presión a una cañería que va a encender o apagar en función de la presión de la cañería y en función de que el tanque tenga o no agua. Porque si el tanque no tiene agua, no podemos prender la bomba, se va a romper. Todo esto requiere que tenga dos modos, uno manual y otro automático. Ahora vamos a trabajar sobre el modo manual y vamos a
hacer que tanto la válvula como la bomba se puedan encender en modo manual, pero es un manual a través del PLC. Bien. Voy a borrar esto rápidamente. Vamos a hacer un nuevo proyecto así. ¿Tienen todos abierto el software, el Celio? ¿Lo pueden Sí, ver en Ariel. pantalla? Sí, señor. Bien. Bueno. Vamos a elegir este módulo que está abajo a la derecha, que es el modelo que tiene las pantallitas y los botones y que se maneja con 24 volts de corriente continua y tiene No 10 se ve entradas. nada. ¿No ven la pantalla? Se No, ve la no. diapositiva solamente. Ya les comparto. Bien, cierro. Vamos acá donde dice archivo nuevo y vamos a elegir este modelo. Ahora se puede ver. Sí. Sí, Ariel, perfecto. Sí, sí, se ve. Bárbaro. Acá vamos a elegir el modelo este que dice 24 volt DC. Ahí, para el mismo modelo de equipo tenemos distintas formas de alimentación. Una de 12 volt, por ejemplo, otra de 24 volt de corriente continua y otra de 24 volt de corriente alterna. Inclusive hay una de 220 volt. Vamos a elegir la de 24 volt de continua, que es lo que más se usa en la industria. Este modelo tiene 10 entradas digitales, 6 entradas analógicas de 0 a 10 volt, 10 salidas digitales de relé, pantalla, teclado, reloj, etc. Elegimos este modelo, no le vamos a agregar un módulo adicional, le damos siguiente acá simplemente, y vamos a seleccionar programación ladder. Bien. Acá, para los que no estuvieron en la clase pasada, vamos a seleccionar una entrada digital. Esta entrada es la que va a estar asociada con nuestro botón y nuestra llave manual automático. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra llave esté en modo manual, vamos a habilitar la apertura o cierre de válvulas desde el PLC. Yo voy a poner un contacto acá. Y a este contacto, haciendo doble clic, le vamos a poder dar un nombre. Este contacto está referido a la entrada 1. Bien. Vamos a ponerle llave, manual, barra automático. Vamos a ponerlo así. Le vamos a dar visualizar y comentario. ¿Qué hicimos acá? Creamos nuestra entrada, que va a estar referida como entrada 1, y le dimos un nombre para saber de qué estamos hablando. Bien. Y acá vamos a poner una salida. Observan que acá en las salidas tenemos diferentes símbolos.
que podemos elegir? Sí, Bien. Por ejemplo, voy a poner esta salida y vamos a observar qué sucede. Cuando ponemos esta salida y cerramos esta llave, ¿qué es lo que piensan que va a suceder con esta señal? Voy a pasar a modo simulación. Acá tenemos las entradas y las salidas de nuestro PLC, de nuestro equipo. Acuérdense que el modo de simulación es acá arriba y es apretando la S. Y si nosotros tocamos ahora la llave, no sucede nada porque nuestro PLC está detenido. Todos los PLC o los relés inteligentes, como es este caso, tienen un control de run y stop. Y siempre una vez que uno inicia un proyecto nuevo hay que ponerlos en run. A veces es un botón que se puede activar por software y también la mayoría de las veces tienen una perillita que dice run o stop. Bien. Si observamos, nosotros podemos poner nuestra llave en manual y en automático. Cada vez que la abrimos o la cerramos, lo podemos hacer desde acá, en la simulación, o mismo desde acá también. Se activa la salida Q1. Ahora, ¿qué es una entrada y qué es una salida? La salida Q puede manejar un relé, por ejemplo. Entonces nuestro relé podría manejar el encendido o apagado de una bomba o la apertura o cierre de una válvula mediante un relé. Y la entrada es el pulsador, por ejemplo, la llave, que si la pongo en, por ejemplo, manual, va a activar esta entrada, y si la pongo en automático, el estado inverso podría ser otro estado acá, con la inversa. ¿Qué es la inversa? Vuelvo para atrás ahora. Pasamos al modo edición y volvemos. Esta era la entrada 1. Vuelvo a seleccionar la entrada 1 y la pongo acá. Y suponiendo que yo tuviese dos salidas, 2Q, vamos al modo de simulación, ponemos en RAR nuevamente nuestro PLC, y supongamos que este es un relé que hace abrir la válvula, y esta es una salida de un relé que hace que la válvula se cierre. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra llave en el estado cerrado, le vamos a pedir que nuestra válvula se abra. Y cuando abrimos, que nuestra válvula se cierre. Pero acá están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Y nosotros lo que pretendemos es que pase o una o la otra. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir uno de los contactos. Por ejemplo, este que está acá. Si nosotros apretamos botón derecho sobre el contacto, van a ver que dice normalmente abierto o normalmente cerrado. De acá lo cambiamos. Cuando el contacto esté abierto o esté cerrado, va a cambiar, va a ser la inversa de I. Y ahora lo probamos. Ponemos en Run. Y vamos a ver que cuando acá está abierto, este está cerrado, porque es la inversa, y activa la apertura de la válvula. Y este, el cierre, pero está abierto. Entonces ahora lo cambiamos y
activa el cierre de la válvula y la apertura se abre. Entonces podemos ir hacia un lado o hacia el otro. Con la misma entrada manejamos dos salidas. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Esta parte ya hay que prestar un poquito más de atención. A ver, acá me preguntan por qué a veces aparece corchete. La pregunta de por qué aparece corchete se refieren, imagino, en la parte de edición, a esto que está acá. Sí, Ariel, a mí me aparece como, aprieto igual que vos y me aparece como dos paréntesis y Ah, no está logro que bien. aparezca. Eso lo vimos en la otra clase y uno de los chicos lo buscó y lo vio acá arriba. ¿Ves la parte de visualización? Sí, ¿Ves que acá abajo dice símbolo ladder o símbolo eléctrico? Son diferentes formas de ver la simbología. A vos te aparece así. sí, perfecto. Ahí lo cambié a símbolo eléctrico y me parece igual que vos. Bueno, déjalo, si querés en ladder lo podemos ver, que es lo que más se usa en la industria, un poco más que el símbolo Bueno, eléctrico. bueno, lo dejamos en Pero la de entonces. es lo mismo, son dos formas de distintos esquemas. Ariel, ¿podría hacerte una consulta? Sí, cómo no. Vio que en los relés hay diferentes símbolos, como decía un participante, que había corchetes como en el Q1 o en el Q2. Sí, Vio que hay algunos que tienen memoria, hay otros que tienen como claro, esos símbolos que parecen como esto. pulsos. ¿Qué vendrían Bien. a ser? Bueno, eh, es adelantarnos un poco, pero se los voy a ir mostrando. Si vos te fijas, acá te dice activo en estado. ¿Qué quiere decir activo en estado? Que va a estar activo mientras nosotros tengamos la llave activa. ¿Viste? Cuando nosotros activamos la llave, acá se activa la salida. Pero si desactivamos la llave, esta salida vuelve a cero o a apagado. Hablamos de apagado o encendido o de 0 o 1. La equivalencia es la misma. O sea, no sé si viste que cuando simulamos, si pudieron ver, cuando yo enciendo este pulsador, perdón, lo pongo en run, enciendo este pulsador, la salida se enciende. Pero cuando lo apago, se apaga automáticamente la salida esta. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Bien. Ahora vamos a ver qué sucede con con los otros modos. Con el set, por ejemplo, vamos a borrar esto acá. Acá. Poner un set, un reset. Bien. Como ven, set y reset actúan sobre la misma salida, sobre Q1. ¿Qué se imaginan que va a ser set y que qué va a ser reset? Para esto. Vamos a hacer la simulación. ¿Alguien quiere arriesgar? Bueno, vamos a probarlo. Si yo activo la entrada digital 1, se activa set. O sea, la salida Q1 se activó o se seteó. ¿Por qué decimos se seteó? Yo voy a desactivar la entrada 1. ¿Qué pasó con la salida?
la salida guardó el 1, sigue excitado. Exacto. La salida está activa, permanece activa por más que yo lo desactivé acá. Y ahora vamos a ver qué pasa si activo la salida 2 si activo la entrada 2 que está actuando sobre el reset de la salida 1, Q1. Miren lo que pasa una vez que yo active la entrada 2. Fíjense, Q1 la salida. Se apagó. Porque es otra forma de trabajar con las salidas. Podemos trabajar la salida de forma tal que esté asociada con un contacto que mantenga ese dato, o podemos trabajar la salida con un pulso que cuando cambie de estado o permanezca en un estado, mantenga la salida igual. Bien, esto nos va a servir ahora para realizar nuestro trabajo sobre la válvula de entrada, para que funcione de forma manual o automática, en este caso manual, y con los pulsadores. La llave que selecciona manual automático es una llave que tiene dos posiciones. Una va a ser manual y permanece en modo manual, y otra va a ser automático. Entonces, esta llave, que la vamos a conectar en la entrada 1, solo va a tener dos modos, manual y automático. Hasta ahí es bastante simple. Si nosotros tuviéramos solo esa llave, bastaría con ponerla en manual para que se active la salida manual, o en automático poner otro contacto acá para que se marque la salida automático, como habíamos visto hace un ratito. Pero resulta que además de estas salidas, nosotros tenemos pulsadores. Vamos a agregar los pulsadores, que podría estar conectado en la entrada 2 y en la entrada número 3. Bien. Entonces, acá tenemos nuestra llave manual automático, que va a estar en manual en la entrada 1. Y también vamos a hacer una cosa que es y estos dos van a ser nuestros pulsadores de marcha y de parada. Les vamos a poner el nombre correspondiente. Pulsador. Perdón, de marcha y de parada, no, de apertura de válvula. Pulsador cierre. Si no pusieron visualizar comentarios, se pone acá. Bien. Vamos a ir al modo de simulación. Vamos a darle Run otra vez. Y vamos a ver cómo funciona esto. En la entrada 1 dijimos que tenemos la llave de manual automático, y cuando esté activada va a estar en modo manual. Vamos a apretar la entrada 1, perdón, la entrada. ¿Y qué pasó? Por ahora no sucedió nada. Sabemos que tenemos nuestra entrada, nuestro equipo, nuestro sistema está en modo manual. Y que ahora, para abrir la válvula, debería llegar un 1 aquí. Eso está en la posición 2.
Entonces, supongamos que nosotros apretamos el botón va a ser un pulso, solo va a ser un instante, se va a activar y se va a desactivar. Entonces, vamos a activar la entrada 2 y desactivarla rápidamente para simular ese pulso. Activamos, desactivamos y nuestra señal de válvula abrir llegó a la salida. Quiere decir que en este momento la válvula está abierta. O sea, pusimos la llave manual, pusimos el pulsador, lo presionamos y se activó la salida. Ahora, si quisiéramos cerrar la válvula, tendríamos que presionar el pulsador de cierre, simplemente vamos a la posición 3, la presionamos, la soltamos y la salida se apagó y quedó apagada. ¿Se entendió hasta acá? ¿Lo pudieron seguir? ¿Pudieron hacerlo en sus computadoras? Perdón, no me pude enganchar con la parte de simulación. Estaba terminando de armar el diagrama y... ¿Lo podrás repetir, Ariel? Sí, cómo no. ¿Pudiste terminar de armar? Sí, pude armar el esquema, pero me falta simular. Bien. Mira, es así. Nosotros vamos a tener una llave que va a seleccionar en manual y automático. Esta Sí. llave va a estar el modo manual asociado con la entrada 1 y el modo automático asociado con otra entrada, podría ser la entrada 5. Como ahora no nos vamos a encargar del modo automático, solo sabemos que cuando la llave esté en manual, vamos a tener tensión y va a estar cerrado nuestro contacto número 1. ¿Esa va como normalmente abierta o cerrada, Ariel? Normalmente abierta. Perfecto. Entonces, cuando vos, digamos, la gires, va a ir a normal cerrado y el contacto se va a activar como está ahora. Y además dice, como vemos en el proyecto que dijo Juan, a ver si se ve acá. ¿Ustedes ven la diapositiva ahora? Sí, Sí. Sí. Si ustedes se fijan, dice, se deberán implementar dos modos de operación, ambos controlados por el PLC. Modo manual y modo automático. Si se fijan, inclusive acá nos da más información. La válvula de entrada de tanque es BA001, o sea que le podríamos poner ese nombre de tag a la salida. Y entonces lo que hicimos fue agregar a nuestro programa dos pulsadores, un pulsador de apertura como solicita el proyecto y un pulsador de cierre de válvula. Y vamos a decir que si la salida está activada, la válvula está abierta, y si la desactivamos, la válvula está cerrada, entonces la salida se resetea. Esta era válvula de apertura, le había puesto nombre. BA, válvula de entrada de agua 001. Vamos acá. BEA-001. Y que muestre el comentario. Vamos a ponerle solo el nombre BEA-001. Bien. Vamos a simulación. Run. Y lo que sucedía acá era, pongo la llave en manual, ¿qué entrada tengo que activar para que la llave esté en manual? La entrada 1. ¿Y qué pulsador tengo que presionar para abrir la válvula y que se llene el tanque? La entrada 2. Bien, se activó la válvula, el tanque se está llenando. Ahora digo, uy, el tanque está lleno, quiero detener el llenado de agua.
desactivo o no. La apertura, digo, es un botón. Aprieto la entrada 3. Reseteé la salida, se desactivó. Ya no tengo salida acá, como verán. Y ya no se está llenando el tanque. ¿Lo pudiste ver? Sí, Ariel, ahí salió perfecto. Bien. Gracias. No, no hay problema. Bueno, un poco hasta acá era más que nada ver cómo se maneja el ladder, ver por qué la diferencia del set y del reset, y ir viendo ya y siguiendo la simbología un poco y cómo funciona. Una cosa más. Voy a poner una entrada 4 acá y voy a poner este otro. Para que recuerden, en nuestro modo de simulación, qué sucede si yo activo, pongo en run, y activo la entrada 4 y la desactivo. ¿Ven cómo por medio de esta entrada, trabaja, enciendo y apago con un mismo pulso? Y en cambio es distinto cuando está con el corchetito que se cierra. O sea, tenemos el set, el reset y la salida activa sin memoria. Esta sería con memoria y esta sería sin memoria. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? ¿Y por qué se puede llegar a usar una u otra? Sí, se entiende. Bien. Un segundito. Bueno, cosas para comentarles. Hasta acá seguimos el proyecto e implementamos el modo manual para, para la válvula. Pero también nos pide otro manual automático para el tanque. Si se animan, vemos de implementar algún modo de manual automático, si quieren hacerlo aparte, para el tanque. Pueden hacerlo ahora o pueden verlo de tarea. Si alguien se anima, lo hacemos juntos. Si no, quiero mostrar la pantalla, y si no, les queda para jugar un poco en casa y para hacer pruebas. Le hago una consulta, Ariel. ¿Sí? ¿Cómo sería automático? ¿Sería temporizado? Bueno. Si tienen ganas de hacer la parte automática, ahora les muestro. Quiero mostrar algo. Quiero ver un poco acá. Acá habla un poco de cómo es el modo manual para la bomba y para la válvula. Y acá está el modo automático. Modo automático. La válvula de entrada se abre y se cierra en función del nivel del tanque. Bajo nivel, abre la válvula. Alto nivel, cierra la válvula. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la válvula básicamente se tiene que abrir cuando el tanque está vacío para que se llene, y que cuando el tanque está lleno se tiene que cerrar. ¿Cómo se imaginan que vamos a controlar si el tanque está lleno o está vacío? A través de... ¿Sí?
con algún transmisor, alguna señal. Bien, podemos tener un transmisor de nivel o una señal discreta. En este caso vamos a usar boyas de nivel. Boyas, ¿qué son las boyas de nivel? No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver un tanque de agua, y a veces hay una boya con un cable, y esa boya cuando flota cierra un contacto. Quiere decir que el tanque está lleno. Y cuando la boya queda colgando, ese contacto se abre y nos indica que el tanque está vacío. Estas boyas tienen un estado encendido o apagado, entonces las podríamos conectar directamente a una de nuestras entradas de nuestro PLC, ¿no? Y podríamos poner una boya para cuando el tanque está lleno y una boya para cuando el tanque está vacío. Y estas boyas nos van a indicar cuándo abrir la válvula y cuándo cerrarla, y el PLC va a actuar en función de eso. Esta parte de automático podrían revisarla, podrían verla y podrían pensar cómo hacerla en el circuito para que cuando esté en modo automático se abre y se cierre la válvula. Voy a hacer una corrección, una autocorrección acá, para que se entienda mejor. En la entrada le voy a poner modo manual. Con esto ya les voy dando tal vez una pista. Entonces, esta entrada se va a activar cuando sea el modo manual. Bien. Para el modo automático y la apertura y cierre de válvula, vamos a usar otra forma y otros nombres. Más o menos ya se imaginan cómo hacerla, tal vez. Se los voy a dejar. Para que lo vean en casa y lo analicen. ¿Les quedó alguna consulta, alguna duda con respecto a esto? Tengo dos consultas. Contame. ¿Por qué usa guión bajo? Porque quizás por eso no estuve recreando el mismo circuito y no, creo que no me manda la señal, no se me pone de azul a rojo los cables cuando cierro los contactos. ¿Recordaste darle run? Sí, le di al RON y tenía las dos pestañas con las salidas DIG y las entradas. Si yo, por Sí. ejemplo, toco I1 ahora, el cable azul en modo manual, por ejemplo, sigue igual. ¿No se pone de color rojo, por ejemplo? No, señor. ¿Querés compartirme tu pantalla a ver qué puedo ver? Enseguida. No sé si te van a habilitar. El tema es habilitar compartir pantalla. Ese es el otro tema. Sí, no sé si vas a poder compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla actual? Sí, ahí te habilitaron. Igual no me habilitaron. Bien, este es el circuito que recreé. Si yo ahora mismo le doy a llave manual, Dame un segundito, estoy tratando de ver tu pantalla. Hola, Ariel, ahí está, sí, se está viendo la de Juan. Sí, ¿vos habilitaste la pantalla, Juan? Disculpa. Sí, sí, No, lo que pasa es que había un alumno que estábamos hablando de una consulta de algo que no está viendo. No sé si se le puede habilitar a él. de Juan Carrasco. Ah, perdón. Sí. Me confundí de Juan. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí estamos viendo la pantalla de Juan Carrasco.
Dame un segundo. No sé por qué. Por algún motivo no la puedo ver. Capaz dejás de compartir, Ariel, y a ver si vos podés visualizar la de Juan. Yo por lo menos lo estoy viendo en la pantalla de Juan. Ahora sí, ahí está. Sí, tenías razón, tenía que dejar de compartir ahí la pantalla. Gracias. De nada. Bueno, Juan, a ver, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo ya tengo, por ejemplo, la entrada 1 y la entrada 3 activadas. Sin embargo, si yo presiono el pulsador 2, la bobina Q1 save no se excita. Desconozco Bien. el motivo. Pensé que tenía que Bueno. ver con el guión bajo, por ejemplo, pero no comprendo realmente la falla mía. No, ¿sabes qué? Me parece que no está en RAN tu programa. Ahora sí está en RAN. Ah, sí, qué bruto. Gracias. No hay problema. Pues, te mentiría si te digo que nunca me pasó. Estar conectado a un PLC probando en remoto, que es exactamente ver esto. Pego, Y Ariel, a ver si la pego. Es porque tiene activado el reset i3. no, el problema Ahí recién está. era que no estaba en RAN el PLC. No, me refería a que a él no se le encendía la bomba Sí. y era porque tenía activados los dos pulsadores, el de apertura y el de cierre. Ah, bueno, sí, puede ser, Ahí sí. está, ahora sí. Recuerden que el reset es dominante. ¿Qué quiere decir reset dominante? Que si están activados los dos, va a permanecer apagada. Excelente, claro. ¿Querría que deje de compartir pantalla? Bien, sí, podemos dejar de compartir y bueno, es un buen ejemplo de lo que sucede a veces. Incluso cuando uno a veces está conectado en remoto a un PLC, empieza a hacer pruebas, no activa la entrada no activa, y sucede que el PLC estaba detenido. Nos ha pasado más de una vez. A veces. Bien, creo que ya está Juan con nosotros. eh, para ver, no sé si quiere agregar algo, pero también para empezar a ver un poquito los slides y ver un poco más de cómo es este proyecto, para que después puedan avanzar y, y hacer un poquito más en casa e indagar un poquito más. Sí, Ari, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Juan? Bárbaro, buenísimo. Pude enganchar un buen pedazo de la clase práctica. Excelente. Bueno, Creo que ya para la parte de la segunda clase subimos algún material. Dentro del material que subimos para compartir con ustedes al sitio de la universidad, van a poder ver, por ejemplo, un brochure o una hojita de datos de un interruptor de nivel o boya, que es lo que estaba tratando de explicar Ari. Creo que subimos el ejemplo de una boya que es una marca muy reconocida que se llama Fly, que es justamente el elemento que vamos a usar para controlar el nivel del tanque. En la clase pasada lo que vimos para la parte de interruptores de nivel, vimos otra tecnología, mencionamos una horquilla vibrante, por ejemplo, que tiene la misma funcionalidad, pero es un poco más compleja, digamos, en su metodología de trabajo, por decirlo de alguna manera. Te comento, si querés un poco, no sé, vos enganchaste la clase. Un poco les mostré de lo que habías preparado del proyecto. Perfecto. Les mencioné los tags, les mencioné muy rápidamente la primera parte, que bueno, se mencionan los tags, BA001, válvula de entrada de agua, más o menos cómo se iban tratando.
no profundicé sobre eso, preferí dejarte de esa parte, es tu especialidad. Buenísimo. Eh, Sí, igual, de hay- todas maneras, lo vamos viendo juntos, no se hagan problema. La idea es que le quede algunos conceptos, es más que nada la parte práctica, que por ahí es lo más interesante y lo más divertido. Así que está sí, perfecto. y después les mencioné rápidamente, hicimos este pequeño ejemplo de cómo se podía manejar en modo manual y con el pulsador, la válvula, ya Buenísimo. dejándoles, mostrándoles lo que vos solicitabas con la memoria de funcionamiento del proyecto, y si pueden ir imaginando cómo encender y apagar, perdón, abrir y cerrar la válvula con las boyas que más o menos se lo lleven para tratar de hacerlo. Sí, sí, lo escuché, está perfecto y es una de las ventajas que tiene este software que nos permite simular, digamos, y jugar todo lo que podamos. Así que bárbaro. Bueno, ahora sí, Así que te bueno, dejo, no te interrumpo. no, por favor. Si quieren, eh, arrancamos con la presión, con la teoría de hoy. No sé si ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Sí se ve. Bárbaro. Repasando un poquito, la primera clase, a grandes rasgos, vimos que en el mundo de la automatización y el control industrial podemos encontrar dos tipos de sistemas, uno que dijimos que se llamaban BPCS, que es Sistema Básico de Control del Proceso, y otro que se llaman SIS, que se encargan de la parte de seguridad del proceso. O sea, son dos sistemas que conviven en una planta industrial grande. Después vimos qué tipos de controles industriales podemos encontrar, siempre hablando de mayor a menor, en una planta industrial grande, como puede ser un DCS, o si es un sistema distribuido geográficamente, hablamos de lo que era un sistema SCADA, y después un PLC. También cabe aclarar que hoy en día estos mundos se mezclan y hoy un PLC puede trabajar perfectamente haciendo las veces de un SCADA o de un DCS. Ya cuando hablamos de que un PLC puede trabajar como un DCS, los fabricantes, para cambiarle un poco el nombre y que la gente no piense en un PLC que vimos que se originaba en la industria automotriz y principalmente con entradas-salidas discretas, o todo nada, que es la que estuvieron viendo con Ariel en el ejemplo, le cambiaron el nombre y le llaman PAC, que es un controlador para procesos. Después vimos un poquito qué tipo de PLC podemos encontrar, que son micro PLC, PLC de gama media o PLC de alta gama, como estos PAC. Eso fue la primera clase. La segunda clase vimos, en la primera clase también mencionamos lo que era un lacito de control, y que estaba conformado por tres partes. Una primera parte que era la parte que mide o que sensa, y llamamos sensores. Una parte intermedia que toma los valores que se sensan de campo, de las variables que queremos medir en campo, y una tercera pata que son los actuadores. Y dijimos que íbamos a ver un poquito de teoría de cada uno de estos elementos a lo largo del curso. La primera clase, como les decía, la segunda clase estuvimos hablando un poquito de elementos sensores y mencionamos dos propiedades físicas que habitualmente se sensan o interesa medir en procesos, que eran presión y nivel. Y a su vez, dentro de cada una de estas variables dijimos, bueno, vamos a estudiarlas de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito de instrumentos que miden localmente y que le sirven al operador para obtener una indicación local de esa variable. Después, sobre esa misma variable, otros instrumentos que son interruptores o switches, que de la variable sensada lo que obtenemos es un contacto que se abre o se cierra, que son los contactos que estuvieron viendo en los ejemplos con Ariel, por ejemplo, un interruptor de nivel o boya, que a través de cierta altura de nivel lo que hace es abrir y cerrar un contacto. Entonces, si tenemos una boya en un nivel que llamamos alto y se cierra, sabemos que el nivel, por ejemplo, de líquido en un tanque es alto. O si ubicamos la boya abajo, sabemos que cuando el tanque se queda sin líquido, se actúa la boya, se cierra un contacto y tenemos una señal de bajo nivel. Eso es lo que estuvimos. Y bueno, perdón, y la tercera parte de los elementos sensores la llamamos transmisores,
y dijimos que nos generan una señal continua de la variable medida. O sea, es un instrumento que va a medir una variable en forma continua y nos va a dar una señal de salida proporcional a esa señal que está midiendo, o esa variable que está midiendo. En la mayoría de los casos, los transmisores nos van a generar una señal al PLC que está en el rango de los 4 o 20 mA, o sea, va a variar entre 4 y 20 mA. Bueno, eso fue más o menos un repaso de lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a seguir con los sensores, y vamos a hablar de otras dos variables que se miden o se utilizan mucho en la industria, que son temperatura y caudal. Bueno, vamos rapidito. ¿Cómo definimos caudal? Bueno, definimos el caudal como un volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo a través de una sección de cañería. Una forma de, por ejemplo, calcular el área calcular el caudal es multiplicar la velocidad con la que pasa el fluido por el área por donde está pasando el fluido. Acá lo tenemos representado por una cañería cilíndrica. Algunas unidades en las que expresamos el caudal puede ser metros cúbicos hora, metros cúbicos minuto, metros cúbicos segundo, litros hora. Cuando hablamos de caudal, van a escuchar a nivel industrial que se presentan, entre comillas, dos tipos de caudales. Un caudal volumétrico, que se le llama así, y un caudal que se llama másico. Básicamente, la idea es que el caudal volumétrico es el volumen del líquido que está pasando por la cañería, en unidades de volumen sobre tiempo. Es el caudal que por lo general se va a manejar en cualquier medición industrial. Ahora bien, también van a escuchar hablar de caudal másico. El caudal másico no asocia ya el volumen del líquido que está pasando por nuestra cañería, por esta sección, sino la masa del fluido. Y para que lo entiendan, por ahí el ejemplo más sencillo, porque es donde más se afecta, es si pensamos en un gas. El volumen, la cantidad de gas que pasa en un tiempo por una cañería, pensado desde la masa del volumen, o sea, las moléculas de ese gas que están pasando, van a variar en función de la presión y la temperatura. O sea, el volumen que está pasando, si es un gas, ese volumen va a variar en función de la presión y de la temperatura a la que se encuentra ese gas. Ahora bien, la masa de gas que está pasando no varía, o sea, la cantidad de moléculas. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, en la industria, cuando tenemos, por ejemplo, a la salida de un pozo de gas, nosotros, o la empresa que extrae gas, por lo general se la vende a otra empresa que lo transporta hacia una refinería o hacia algún lugar donde va a ser tratado este gas. Lo que le interesa es venderle el gas en caudal másico, es decir, el verdadero valor llamémoslo así, del gas que está proveyendo, no en volumen, sino en cantidad, si me permiten, de moléculas de ese gas que se le está vendiendo. ¿Esto qué implica? Bueno, esta transferencia lo van a encontrar en la bibliografía o en algunos lados como transferencia en custodia, o custody transfer. Entonces, lo que la empresa necesita es ajustar, si hay variaciones de presión y temperatura, como sucede todos los días, va a tener que medir en volumen y ajustar por presión y temperatura para poder calcular este caudal másico, que es en definitiva la cantidad real de gas que le está vendiendo y no su volumen. De todas maneras, esto está reflejado en el apunte que le estamos dejando. Si
alguno después de leerlo no lo entiende o le genera más dudas que certeza, nos avisan y lo podemos rever. Pero básicamente la idea y lo importante que a usted le tiene que quedar que en general el caudal que se mide en la industria es el caudal volumétrico, salvo que necesitemos hacer una transferencia en custodia y nos va a interesar calcular el caudal másico, que está asociado a la masa del fluido que atraviesa una sección o el caudal que atraviesa una cañería. Ahora bien, como decíamos que tenemos estos dos tipos de caudales, tenemos instrumentos que miden el caudal en forma volumétrica, o sea que determinan el volumen del fluido que pasa por la cañería, y también tenemos instrumentos que miden directamente el caudal másico, o sea, la masa de fluido que pasa por la cañería. Distintos tipos de medidores de caudal volumétrico. Tenemos, por ejemplo, unos que permiten la indicación local, que se denominan rotámetros. Después hay una gran variedad de instrumentos que permiten calcular el caudal, que se denominan de primógenos, que utilizan, son métodos que se denominan inferenciales. ¿Por qué? Porque no determinan directamente el caudal, sino que lo que determinan es la velocidad del fluido, y como vimos en una de las primeras slides, sabiendo las dimensiones de la cañería o la sección de la cañería y la velocidad con la que se desplaza el fluido, podemos calcular el caudal. Siempre estamos hablando a través de caudal volumétrico. Estos instrumentos que se denomina de primógenos utilizan la expresión que se ve acá para calcular la velocidad a través de la medición de la diferencia de presión que produce un elemento en la cañería cuando es atravesado por el fluido, y con el, como dijimos, sabiendo la velocidad del fluido, podemos calcular, y la sección de la cañería, podemos calcular el caudal. Esa es una tecnología que se ve bastante. Instrumentos o elementos que se utilizan para calcular este tipo de caudal son la placa orificio, la tobera, el pitot, el venturi, el codo, etc. Después tenemos otro tipo de instrumentos que permiten calcular el caudal volumétrico, que son los transmisores o los elementos electromagnéticos, la turbina, también se utiliza otro método es por ultrasonido, por desplazamiento positivo, y una última que mencionamos es el vórtex. Todos estos que mencionamos anteriormente nos permiten calcular el caudal volumétrico. Después, como dijimos, tenemos el otro tipo de caudal, entre comillas, que nos permite calcular el caudal de masa del fluido, y los elementos que nos permiten, los transmisores que nos permiten calcular directamente el caudal másico, son el transmisor de Coriolis y el térmico. Acá vemos un corte de lo que es un instrumento de transmisión por Coriolis. Vuelvo a lo anterior. Nosotros con estos dos tipos de instrumentos calculamos el calculamos el caudal másico directamente. Para poder calcular el caudal másico directamente, para poder calcular el caudal másico con un caudalímetro volumétrico, lo que tenemos que hacer, como mencioné, es compensar por la presión y por la temperatura. Bueno, como vimos en el resto de las variables, vamos a mencionar un poquito algunos indicadores del tipo local. En el caso del caudal, los instrumentos típicos de indicación local son los denominados rotámetros, que como ven en la figura es un tubo con forma cónica y un elemento que es atravesado verticalmente por el caudal, de abajo hacia arriba, y va a mover ese elemento dentro del visor, que tiene una escala graduada, y esa escala nos va a dar el valor del caudal que está circulando por el instrumento. Ahora mencionamos una tecnología para generar un interruptor de caudal, o sea, un instrumento que nos genere un contacto
normal abierto, normal cerrado, un switch de caudal. Y uno que se usa bastante en la industria es el interruptor de caudal de tipo paleta, que como ven en la figura es simplemente una paleta que se acciona cuando tenemos caudal en la cañería. Las dos figuras que vemos, el instrumento va roscado en la cañería, la paleta va dentro de la cañería, y cuando tenemos caudal se acciona la paleta, esa paleta acciona un switch que se abre o se cierra, y eso nos da una señal discreta de si tenemos o no tenemos caudal. Y por último podemos mencionar una tecnología de medición de caudal en forma continua, que es el caudalímetro o el transmisor de caudal electromagnético, que utiliza una propiedad o una ley física que se llama ley de Faraday, que es lo que nos dice que cuando tenemos un campo magnético, y este campo magnético es atravesado por un fluido que es conductor, a cierta velocidad genera entre los extremos de ese campo magnético una fuerza electromotriz o tensión, un valor de tensión. Acá está reflejado en la gráfica y en la formulita. Decimos que la tensión que se genera es proporcional al campo magnético que es atravesado por un líquido que tiene que ser conductivo a una velocidad v y a través de una sección D de cañería o de sección de donde estamos pasando este líquido conductivo. Y si ven en esta expresión, podemos otra vez despejar la velocidad del fluido, y con la velocidad del fluido y las dimensiones de la cañería por donde está pasando, podemos calcular el caudal, que otra vez es un caudal, como dijimos, volumétrico. Este instrumento nos da una medida de caudal volumétrico. Es importante destacar o ver que para poder utilizar este tipo de instrumentos, como el resto de los instrumentos, tenemos que verificar algunas cuestiones o características del proceso. Por ejemplo, para medir un transmisor electromagnético, tenemos que verificar la conductividad del fluido, que se mide en una unidad que se llama Siemens. La conductividad, para poder ser utilizada, o mejor dicho, para que el fluido tenga una conductividad necesaria para poder utilizar este tipo de instrumentos, se habla de alrededor de los microsiemens, que es una unidad de conductividad muy chiquita. Por ejemplo, en todo lo que es la industria de oil and gas o de gas y el petróleo, como los gases y el crudo, el petróleo, no tienen una buena conductividad, no se utilizan este tipo de instrumentos. Donde, por ejemplo, se usa mucho este tipo de instrumentos, y nosotros lo utilizamos particularmente, es en la industria del agua, por ejemplo, o del saneamiento, ya que el agua y los líquidos cloacales tienen una buena conductividad. Bueno, este tipo de medidores constan básicamente de tres partes, que es un tubo de caudal, que tiene que ser de material no magnético, y que es por donde atraviesa, que es atravesado por el caudal del líquido conductivo que queremos medir. Dijimos que necesitamos generar un campo magnético a través de ese tubo, entonces vamos a necesitar bobinas generadoras de campo magnético, y a su vez vamos a necesitar medir la tensión que se genera en ese tubo. Entonces vamos a necesitar unos elementos que se llaman electrodos, que van a estar ubicados en el tubo de caudal y que van a medir esa fuerza electromotriz o tensión que se genera. Bueno, esa tensión que se genera es un valor muy chiquito, en el orden de los milivolts. Entonces, el elemento sensor va a generar esta señal muy chiquita de milivolt, y como dijimos, a nosotros nos tendría que llegar una señal de 4 a 20 mA. Entonces, vamos a necesitar que el instrumento tenga un transmisor que tome estos valores muy chiquititos de milivolt
y los transforme a este valor de corriente entre 4 y 20 mA, que es la señal que vamos a obtener nosotros en el PLC, y que va a ser proporcional al caudal que está pasando por este instrumento. Bueno, algunas ventajas de este tipo de tecnología es que permite la medición de líquidos, pastas y melasas o líquidos con cierta densidad, pero todas tienen que ser, como dijimos, conductoras. Una gran ventaja también que tiene este tipo de instrumento es que no genera caída de presión. ¿Por qué? Porque el elemento sensor es un tubo, simplemente. Y si se acuerdan, mencionamos que hay un tipo de elementos que nos permiten medir el caudal en forma volumétrica que se llaman deprimógenos, que se basan en generar una caída de presión que se mide, y a través de ese valor de esa caída de presión se calcula, como dijimos, el caudal volumétrico. Pero implica que necesitamos generar una caída de presión. Otra gran ventaja es que no posee partes móviles. Por ejemplo, cuando vimos el interruptor de caudal de paleta, tenemos un elemento que es un elemento móvil. Acá es simplemente un tubo que se intercala en la cañería. Desventajas, bueno, requiere conductividad mínima del fluido, o sea, el fluido tiene que ser conductor, y como les decía, la conductividad tiene que ser de al menos 1 microsiemens centímetro, que es la unidad que se utiliza para indicar la conductividad de un líquido. Acá les dejé lo que es la definición de conductividad para que la tengan. Y como desventaja, en la bibliografía que encontramos menciona que, porque por ahí es un poco vieja, que tiene costos altos para grandes tamaños. Y con el tiempo esta tecnología, en sus orígenes sí era una tecnología cara, hoy no tanto. Así que esto es relativo, digamos. Bueno, como en el resto de las filminas, la última parte de cada una de las variables dejamos algunos tips de instalación. Acá se ve, como les decía, está el instrumento intercalado en la cañería, en la primera imagen, y es simplemente eso, es un tubo que va a estar atravesado por un campo magnético, que es el campo magnético que generamos nosotros a través de unas bobinas que están dentro del instrumento, no dentro del tubo, sino por fuera del tubo. Y una de las características que tiene este instrumento es que se llaman de tubo lleno, o sea que para que el medidor, valga la redundancia, mida bien, tiene que estar completamente lleno de líquido. Entonces, la mayoría de las imágenes que van a ver para la instalación de este tipo de instrumentos van a estar pensadas para que el instrumento esté siempre lleno de líquido. Por ejemplo, en la primera ven que está por debajo de la cañería, entonces en esta configuración siempre va a tener líquido. Otra de las características es que se deben evitar las vibraciones de la cañería. Lo mismo otra vez en esta para instalación en cañería con codos. Si ven cómo el fabricante solicita que se instale el instrumento o recomienda, es de la manera para que el tubo siempre esté lleno de líquido. Y otra vez dejamos para la parte caudal algunos links de interés. Bueno, esa primera parte fue caudal, ahora viene temperatura, que es también una de las medidas más comunes y más importantes que vamos a encontrar en los procesos industriales. Ya que muchísimos fenómenos físicos y químicos están influidos por la temperatura. Bueno, algunos métodos para medir la temperatura es variaciones en volumen de algún cuerpo, sólido, líquido, gases, variación de la resistencia de un conductor, variación de la resistencia de un semiconductor. Cuando hablamos de semiconductores, los asociamos a un tipo de sensores que se llaman termistores. Una FEM, dijimos que una FEM es una fuerza electromotriz, o sea, una tensión, y siempre que hablamos de estas tensiones industriales y a nivel de sensores e instrumentos, son valores muy chiquitos de tensión, siempre piensen en el orden de los milivolts, que se crea, en este caso, una fuerza electromotriz o tensión muy chiquita que se crea en la unión de dos metales distintos, y a ese tipo de sensor o instrumento lo llamamos termoparo o termocupla, que seguramente lo escucharon nombrar.
Y otra metodología para medir la temperatura, que es un poco más sofisticada, es la intensidad de radiación total emitida por un cuerpo. Y este tipo de instrumentos se denominan pirómetros de radiación y también pirómetros ópticos. Bueno, temperatura, encontramos los siguientes instrumentos: termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar rellenos con un líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, termopares, pirómetros de radiación. Esos son los instrumentos que miden la temperatura. Como en el resto de las variables que vimos, vemos algunas unidades para identificar los grados de temperatura o la temperatura. Tenemos unidades que son grados Celsius, grados Fahrenheit, grado Kelvin, grado Rankine. Bueno, otra vez, siguiendo la misma metodología que vimos con el resto de las variables, vamos a mencionar un tipo de instrumentos que se utiliza para medir temperatura en forma local, que es el termómetro bimetálico, que simplemente es una juntura de dos metales que tienen distinto coeficiente de dilatación, dos metales, como pueden ser latón, monel o acero y una aleación de ferro-níquel. Si ven la gráfica, vemos los dos metales que tienen distinto coeficiente de dilatación. Cuando se calientan, como uno se dilata distinto del otro, se curvan. Bueno, en este tipo de instrumentos, que es el termómetro bimetálico, se utiliza esta característica, o de esta, si me permiten, curvatura, para accionar un medidor, y eso directamente nos va a dar la medida de temperatura en forma local. Bueno, algunas características del termómetro bimetálico. Acá ven una figura de un termómetro bimetálico industrial. Es que tiene muy pocas partes móviles, lo que lo hace robusto. Algunos rangos de medición de este tipo de instrumentos van de 0 grados de medición a 400 grados. La exactitud, que creo que en la segunda clase mencionamos que era la exactitud entre las distintas definiciones que vimos del instrumento, es más o menos 1%, siempre del rango del instrumento. Y podemos encontrar medidas de menos 200 a 500 grados centígrados. El termómetro bimetálico dijimos que era el instrumento que nos permitía determinar la temperatura en forma local. Ahora bien, vamos el tipo de instrumento que nos genera un interruptor o switch de temperatura o termostato. Para implementar este tipo de instrumento también se utiliza la propiedad de la juntura bimetálica. Pero en este caso, el accionamiento del bimetálico nos va a permitir abrir o cerrar un contacto eléctrico que nos va a dar la señal todo o nada o no, que va a estar asociado a un valor de temperatura que vamos a configurar en el instrumento y vamos a comunicar al PLC. Y por último, vamos a mencionar algunas características de lo que denominamos transmisores de temperatura, que son los instrumentos, otra vez, que nos permiten generar una señal continua que va a variar en forma proporcional a la temperatura que estamos midiendo, siempre en todos estos casos que estamos mencionando, que es lo más común que van a encontrar en la industria, es una señal de 420 mA. Bueno, para los transmisores de temperatura, en general, lo que se van a encontrar son básicamente dos tipos de termoelementos o dos tipos de, si se quiere, tecnología, que son los más usados en la industria, que son las termoresistencias y los termopares o termocuplas. Acá en la figura están viendo un termoelemento, que puede ser, como dijimos, o sensor, que puede ser una termocupla o una resistencia, una termoresistencia, al lado el transmisor, que nos va a permitir transformar la señal que estamos sensando con el instrumento de temperatura en una señal 420 mA.
Bueno, básicamente la termoresistencia es un elemento que varía la resistencia en función de la temperatura. Ese es el concepto que tienen que tener ustedes. El transmisor lo que hace es medir esa variación de resistencia en función de la temperatura y la transforma en una señal 420 mA. La expresión simplificada del elemento de termoresistencia es la que ven en la imagen. Que es una simplificación porque vemos la primera parte. En realidad no es una expresión lineal y está compuesta por varios términos. Pero bueno, para que tengan una idea, y es bastante representativa, pueden pensar en que esta es la expresión que nos permite calcular la temperatura a través de un termoelemento de resistencia. Que es, como les decía, una expresión lineal. Y a continuación, bueno, ven un corte de lo que sería una termoresistencia y una gráfica de cómo varía la resistencia en función de la variación de la temperatura para un elemento que se llama PT100, que es uno de los elementos de temperatura más comunes que pueden encontrar en la industria. ¿Por qué PT100? Porque es un elemento que está hecho, o una resistencia que está hecha de platino, por eso el PT, y 100 es porque a 0 grados centígrados ese termoelemento va a medir 100 ohms. Entonces se denomina PT100. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia de ese elemento va a aumentar. Y es la propiedad que va a utilizar el transmisor para generar nuestra señal, como dijimos, de 420 mA. Va a medir la variación de esa resistencia y nos va a dar la señal equivalente 420 mA, que es proporcional a la variación de la temperatura, como dijimos. El otro termoelemento, o elemento que es más común, digamos, para medir temperatura en forma continua, es el que denominamos termopar o termocupla. Básicamente es una juntura de dos metales específicos, que al ser calentados en un extremo de esa juntura van a generar en el otro extremo una fuerza electromotriz o tensión proporcional a la temperatura de la juntura caliente, digamos. Ya mencionamos, para el que quiera investigar, los fenómenos en que se basan la generación de temperatura en las termocuplas son Thomson, Seebeck y Peltier. Pero la idea no es que no es hacer un desarrollo teórico de esto, sino simplemente que tengan la noción o la idea de que existe un elemento que nos permite medir la temperatura, que se llama termopar o termocupla, que está formado por dos materiales que se unen en un extremo, y en el otro extremo, que se denomina juntura caliente, en el otro extremo nos va a generar, a medida que se calienta el extremo caliente, una tensión muy chiquitita, otra vez hablamos en el orden de los milivolts, y que esa tensión va a ser proporcional a la temperatura a la que está expuesta la unión o juntura del elemento. Otra vez, la expresión simplificada que nos permite calcular la temperatura en una termocupla, simplificada y linealizada, o sea que esta expresión corresponde a una línea recta, es esta. Donde ven que, lo que les decía, se genera una FEM, o fuerza electromotriz, o tensión muy chiquitita, que va a ser función de la temperatura, de la diferencia de temperatura entre la temperatura caliente y la fría. Y abajo ven la representación gráfica de lo que les trataba de explicar en palabras, donde tenemos dos elementos que se unen, y en una punta o en un extremo vamos a tener una unión que va a estar a una temperatura X, y del otro la otra unión a otra temperatura, y es donde vamos a medir. En la medida que la punta caliente
tenga cierta temperatura y sea diferente a la de la otra punta o el otro extremo, que es la temperatura de medición, en la juntura o en la termocupla se va a generar una tensión o una fuerza electromotriz muy chiquitita, en el orden, como les decía, de los milivolts. Bueno, esa tensión es la que utiliza el transmisor de temperatura para generar la señal 420 mA. Obviamente no son cualquiera los metales que se pueden unir o materiales conductores para generar el valor de tensión de milivolt. Son materiales específicos, muy específicos, que aprovechan ciertas características de estos materiales para generar un valor de tensión que sea medible y que sea lo más lineal posible con respecto a la temperatura. Acá les damos una tablita de las clasificaciones de las distintas termocuplas que más se utilizan en la industria y de los materiales conductores con las que están hechas estas termocuplas y los rangos de temperatura que se utilizan para medir. Y después una tablita para que tengan, que es una tablita comparativa entre los elementos que definimos como termopares o termocuplas y las resistencias. Por ejemplo, los rangos teóricos de temperatura a las que pueden trabajar los dos, la precisión. Si se acuerdan, en la segunda clase hablamos de que existe un término que era la deriva. En este caso, el valor que da es la deriva térmica del instrumento, y por año quiere decir cómo va variando la medición a lo largo de un año. O sea que va perdiendo más o menos 3 grados centígrados en un año. Por ejemplo, el termopar. La termoresistencia no, solamente va a tener una deriva o va a perder 1 grado centígrado, más o menos 1 grado centígrado, a lo largo de un año. Con esto pueden ver que la termoresistencia es más precisa en el tiempo que la termocupla. Resumiendo, digamos, la tablita y por lo general lo que van a ver cuando vean la justificación de utilizar un termopar o una termoresistencia, bueno, por lo general una termoresistencia tiene mayor exactitud o precisión, mayor precisión que una termocupla, y al revés, las termocuplas son más robustas mecánicamente como elemento de medición que las termoresistencias, que son un poco más de cuidado. Bueno, acá hablamos o les mencionamos algunos tips de medición, pero el más importante, y para que tengan en cuenta, es que cuando vayan a instalar un elemento de medición de termoresistencia o termocupla, este va a tener que estar asociado a un elemento que se llama termovaina, que es simplemente si lo quieren pensar así, un capuchón en el que se va a insertar el elemento de medición, y ese capuchón a su vez se va a insertar, o lo tenemos que insertar en este dibujito que vemos acá, en una cañería, o puede ser un equipo, como puede ser un tanque, etcétera, para medir la temperatura. Este elemento, que es la termovaina, nos permite proteger al termoelemento, más si, por ejemplo, si es una cañería donde va a haber un líquido que va a estar fluyendo a una velocidad X, por lo tanto necesitamos un elemento robusto que nos proteja el elemento de medición de temperatura. Bueno, y otra vez dejamos algunos links de fabricantes de interés, y al final de la presentación van a tener unas actividades que son algunas preguntas y respuestas para que vayan contestando, y si les genera alguna duda otra vez las podamos ir viendo a lo largo del curso. Esta última parte la podemos resumir entonces de la siguiente manera, que es por ahí lo importante que le quede a ustedes, el concepto de que para medir temperatura con un transmisor de temperatura van a encontrar en la industria mayormente dos tipos de termoelementos, que son la termoresistencia y las termocuplas. La termoresistencia mide la temperatura a través de una variación de la resistencia del elemento. Y las termocuplas miden la variación de temperatura a través de
una tensión, sí, o fuerza electromotriz, una tensión muy chiquita, que genera el elemento termocupla, que son dos materiales unidos, y que el transmisor de temperatura transforma en un valor de 420 mA, que como dijimos será proporcional a la temperatura sensada. Bueno, básicamente es toda la teoría para el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o dudas. Yo tendría una consulta. Bien. Estas actividades que deja al final de cada página, que se responden también, ¿se tendrían que entregar en algún foro de la UNAV? Sí, las vamos a ir pidiendo más adelante para corregir y no, más que nada es a los fines de que podamos ver que vayan interpretando un poco los conceptos y poder charlar con ustedes las dudas que le vayan generando en las presentaciones, nada más que eso. Es a los fines de eso, nada más, que se completen esas actividades. Después vamos a ver con Julio cómo nos hacen llegar las respuestas a esas preguntas. Perfecto, gracias. No, por favor, Juan. Como les decía en las otras presentaciones, por ahí es mucho hay algunos conceptos que son un poco complicados de interpretar sin alguna base, pero bueno, la idea es que por lo menos de alguna manera se lleven los conceptos básicos e inclusive algunos términos que por ahí van a ver en los ambientes industriales o de instrumentación y procesos y control, y por lo menos interpreten de qué se trata. Y otra vez los invito a que si después de leer alguna de las presentaciones o del material que le vamos dejando tiene alguna duda, nos las hagan llegar. Bueno, si no hay Espera, dudas... yo tengo una duda. Sí, ¿Viste para dar el presente, eso es importante o no importa? entiendo, y creo que lo mencionó Julio en la primera clase, que el presente lo das con la participación en clase y eso lo va llevando clase a clase él, digamos. Perdón, Hola, es que no estuve en la última clase. Yo no estuve en la primera clase. Ah, Eh, disculpame. Sí, Julio, si lo querés aclarar vos eso. sí, digamos, No, ya, como se trata de un curso de la escuela y de extensión, o sea, yo estoy llevando a través de poder entrar en las clases, poder ver quién se conectó, un seguimiento de quiénes están presentes. De todas maneras, ahí como mencionó Juan, que se van a ir pidiendo una resolución de actividades, más que nada en función de que ustedes vayan pudiendo leer y vayan adquiriendo y comprendiendo los conocimientos que le dictan tanto Juan como Ariel. Este registro también para nosotros es un presente. O sea, la idea no es tener un pasado de lista estricto, sino poder, digamos, que a usted le sirva para poder participar y para poder aprender de la temática del curso. Sí vamos a tomar, de hecho, estamos tomando el registro de lo que queda grabado de las clases y lo que ustedes después vayan volcando en el foro. La idea sería que hacia el final de curso ustedes puedan tener resueltas las actividades que le deja Juan y puedan llevar adelante el proyecto. Digamos, con eso se tomaría la aprobación del curso, entre comillas. Pero no tenemos un seguimiento estricto. Si alguno tuvo que faltar o no pudo estar en la clase, va a quedar siempre la clase grabada, para que, o sea, principalmente por el objetivo es que les sirva lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo Juan y Ariel desde el curso, y ese conocimiento después lo puedan aplicar. No sé si si fui claro o la enredé más. No, No, ok, no, perfecto, entendido. Claro. Muchas gracias.
Sumo a lo que decía Julio y la idea es que vayamos todos aprendiendo a medida que vamos desarrollando estos temas. Creo que lo mencioné en la primera clase, esta es la primera vez que hacemos estas diapositivas y estos temas. Las presentaciones van a estar vivas durante todo el curso. Esto quiere decir que cuando lean las presentaciones y contesten las preguntas, si algo les hace ruido o si consideran que podemos mejorar las presentaciones de alguna manera, sumando algún contenido o sacando algún contenido, los comentarios van a ser bienvenidos, así que no tengan ningún problema en preguntar y en consultar lo que sea. Y si alguno tiene algún conocimiento más específico, necesita ver algo en profundidad de alguna aplicación de este tipo de temas o de lo que estamos viendo, desde ya también que cualquier consulta en esa índole es bienvenida. Y con Ariel encantado de poder colaborar con lo que sea. Así que bueno, Julio, creo que entiendo que por hoy estamos. Dale, perfecto, Juan. Corto el video, nomás. Julio, una consulta. Sí, Te mandé un mensaje, pero básicamente la consulta era porque un muchacho me comentó que quería entrar a las clases y no podía, ¿dónde lo podía consultar? ahí paso por mensaje